Ya, pues bien, vamos a continuar acá con el tema de razonamiento de hoy, ¿ok? A ver, como les dije hace rato, lo que vamos a hacer hoy en Remayo, María José, son ejercicios de física clásica. Cuando digo física clásica, específicamente ejercicios de movimiento de física clásica, o sea, movimiento rectilíneo uniforme. Y ya, el caso más sencillo de movimiento que ustedes ven creo que en segundo de secundaria, en tercero, no sé. Pero solamente vamos a utilizar una ecuación, que es distancia igual a velocidad por tiempo. Y estas dos ecuaciones que tenemos acá son variantes de esta ecuación. Es sumar las dos ecuaciones o restar las dos ecuaciones. Eso es todo, manteniendo la distancia y el tiempo iguales, ¿ok? Y esto nos sirve para que para ver en qué punto dos cuerpos se van a encontrar, si se van a encontrar en un punto intermedio, porque van en sentidos opuestos, quiere decir que voy a sumar el avance de uno más el avance del otro, pero como la distancia entre los dos es la misma para uno y para el otro, entonces el tiempo es el mismo, distancia es igual, sumo velocidades y me da esto, ¿ok? Por el contrario, si voy a alcanzar, quiere decir que uno va detrás del otro, en el mismo sentido. Voy a restarlos, en este caso, porque simplemente voy a ver en qué momento uno alcanza al otro, haciendo como que el otro no se está moviendo, ¿ok? Pero con que recuerden las ecuaciones ya está bien. Y si no, la pueden resolver directamente con esta ecuación de distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora, no vamos a entrar en la parte física, vamos directamente con los ejercicios. Acá me dicen, por ejemplo, Mariela va de su casa al colegio a 25 kilómetros por hora. Cuando regresa lo hace a 20 kilómetros por hora, una velocidad distinta. Demorándose en total entre el ida y la vuelta 9 horas. Acá no estamos considerando un tiempo de parada, ¿ok? Acá estamos considerando solamente el tiempo que toma la ida y la venida sin contar el tiempo que estuvo en el colegio. Eso es muy importante porque hay muchos ejercicios, entre ellos los que van a tener en la plataforma, en los cuales sí hay tiempos de parada. ¿Ok? Por ejemplo, si ella estuvo de esas 9 horas, estuvo 2 horas en el colegio viendo clases, entonces tendríamos que restarle a estas 9 horas el tiempo que no se movió para tener el tiempo correcto acá de movimiento. ¿Ok? Pero acá no lo estamos considerando. La pregunta es, ¿qué distancia hay de su casa al colegio? Entonces, el tiempo de ida, el tiempo de vuelta, son iguales al tiempo total. Tengo el tiempo total de 9 horas, no tengo el de ida y no tengo el de vuelta. Por planteo de ecuaciones tengo dos incógnitas y una ecuación. O sea que de acá no puedo sacar nada. Pero me voy para acá. Distancia es igual a velocidad por tiempo. O tiempo es igual a velocidad, a distancia, perdón, entre velocidad. Entonces voy a sustituir eso acá. ¿Por qué? La distancia es la pregunta. Es una sola, eso es lo que me están preguntando. Y la velocidad la tengo, me la están dando. Entonces yo puedo sustituir el tiempo de ida y el tiempo de vuelta por la distancia entre la velocidad de ida y la distancia entre la velocidad de regreso. Y eso igual me va a dar 9, que es el total. Ahora tengo una ecuación con una incógnita. Y esa sí la voy a resolver. Acá hago factor común, saco la d, me queda 1 sobre 25 más 1 sobre 20 por d. Y bueno, hago esto 20 más 25 entre 25 por 20. En total me va a dar 45 sobre 500. ¿Ok? Esto luego lo paso al otro lado. El que está dividiendo pasa multiplicando, el que está arriba pasa hacia estar abajo y realizo esta división. ¿Okay? 9 entre 45 es 5, entonces me queda 500 entre 5 igual a 100. Aquí ya tengo que la distancia es de 100 kilómetros. Quiere decir que el colegio está a 100 kilómetros de la casa. ¿Ya? Y ella se va, bueno, irá en bicicleta, algo así. Muy lento. Ok, está bastante lejos. Pero en todo caso, esta es la distancia. Ok. Este está mucho más sencillo. Hay unos ejercicios en los cuales ni siquiera tienen que resolver cosas. Por ejemplo, este ejercicio que tenemos acá no lo tienen que resolver a mano. Está mucho más fácil. Nos dice una liebre y una tortuga parten simultáneamente de un mismo punto. La tortuga recorre cada minuto, 10 metros, y la liebre 100 metros. Si ambos se dirigen hacia el mismo punto y además la liebre llega a la meta y regresa donde la tortuga, luego va, luego regresa, y así sucesivamente, hasta que ambos llegan
Si la tortuga recorrió 2 kilómetros, ¿cuánto recorrió la liebre? Entonces acá simplemente tenemos que fijarnos en que la velocidad de la tortuga es 10 veces menor que la velocidad de la liebre. Entonces, la distancia que va a recorrer la liebre siempre va a ser 10 veces la distancia que recorra la tortuga. Acá no es necesario ni siquiera aplicar la ecuación de alcance que teníamos al inicio, porque eso no es de hecho lo que nos están preguntando. No nos están preguntando en qué punto la tortuga va a alcanzar a la liebre, o al revés. Es cuántos kilómetros recorrió la liebre. Entonces, si la tortuga recorrió 2 kilómetros, entonces vamos a tener que la liebre recorrió 10 veces esos 2 kilómetros, o sea, 20. Listo, sin hacer ningún cálculo. Pero para comprobarlo, vamos a ver. La velocidad de la liebre es 10 veces la velocidad de la tortuga, porque 100 es 10 veces 10. ¿Ok? La velocidad de la liebre es distancia recorrida por la liebre entre el tiempo. Y la de la tortuga es distancia recorrida por la tortuga entre el mismo tiempo, que el tiempo es igual para las dos. Voy a igualar las ecuaciones. ¿Por qué las igualo? Porque acá yo estoy deteniéndome cuando la tortuga llega al punto X y la liebre también. No importa que la liebre haya dado 200 vueltas antes de llegar ahí. Me estoy deteniendo y estoy haciendo el cálculo en el momento en que la tortuga y la liebre están en el mismo punto. Entonces allí yo puedo igualar las ecuaciones. ¿Ya? Ahora tengo tiempo y tiempo. Tiempo en el mismo factor en lados contrarios se van a cancelar. Este va a pasar multiplicando, este dividiendo, se cancelan, queda uno. Me queda distancia de la liebre y distancia de la tortuga. Entonces me va a decir distancia de liebre igual a 10 veces la de la tortuga. Tortuga es 2, 10 por 2, 20. Y hicimos la misma respuesta, pero por un método largo, simplemente para comprobar que estaba bien el razonamiento. Estos son bastante comunes, este tipo, en los cuales nos dan, por ejemplo, el tiempo que tarda en pasar por una zona en particular. Y casi siempre son trenes. Entonces acá nos dicen, por ejemplo, un tren demora 3 minutos para pasar delante de un observador y 8 minutos para atravesar completamente un túnel de 250 metros de longitud. Calcula la velocidad del tren. Acá pudiéramos, de hecho, calcular varias cosas. Una vez que yo tenga la velocidad, puedo calcular la longitud del tren. Eso también lo puedo hacer. ¿Por qué? Vamos primero a calcular la velocidad. Nos dicen, por la primera ecuación, la velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es la distancia que me están dando? La única distancia que me están dando es la del túnel. Pero eso es una distancia válida. Entonces, la distancia del túnel entre el tiempo que tardo en atravesar el túnel. Son 250 metros entre 8 minutos. ¿Ok? Quiere decir que el tren tiene una velocidad de 31.25 metros por minuto. Si yo quiero tener esto en otras unidades, hago la transformación. Las transformaciones es bueno siempre hacerla con factores de conversión. ¿Cómo los vamos a hacer? Vamos a poner fracciones de tal manera que se cancele lo que yo no quiero y me quede lo que yo quiero. Fíjense que acá que tengo 31.25 metros por minuto. Es la unidad que me están dando acá. Es el resultado que tuve. Ahora, yo quiero cancelar el minuto y dejarlo en segundos. Es decir, yo quiero pasar de metros por minuto a metro por segundo. Tengo que cancelar el minuto y convertirlo en segundo. Entonces le voy a aplicar un factor de tal manera que el minuto se vaya y me quede segundos donde estaba el minuto. Entonces, ¿cómo es el factor? Es la equivalencia mínima. Un minuto equivale a 60 segundos o 60 segundos equivalen a un minuto. ¿Ok? Entonces yo lo voy a multiplicar mi velocidad inicial o lo que calculé en metros por minuto, lo multiplico por este factor de un minuto por 60 segundos. Este minuto con este minuto se va a ir y me va a quedar 31.25 metros multiplicado por 1 sobre 60 segundos. Segundo abajo. Hago esta división, 31.25 entre 60 y me queda 0.52 metros por segundo. Y listo, ya tengo la conversión. Puedo hacerla al contrario también, en este caso para hacer la conversión a kilómetro por hora. En el caso de kilómetro por hora, en lugar de utilizar esto acá, utilizaría cuántos minutos hay en una hora
Entonces tendría abajo los minutos, que serían 60 minutos. Abajo, no, arriba. ¿Ya? Esos son equivalentes a una hora. Una hora. Y hago eso, 31.25 por 60. Voy a cancelar los minutos de arriba con los minutos de abajo. Me va a quedar entonces metro por hora. Luego tengo que hacerlo a kilómetro, lo multiplico por 1000 y me va a quedar listo el resultado. Bien. Ahora, yo les decía que esto lo podemos convertir también para calcular la longitud del túnel. ¿Cómo así? Yo tengo la velocidad que tarda en recorrer 250 metros. ¿Ok? Entonces, a partir de ese tiempo que tarda en pasar por un observador, y el otro que tenemos acá es el del observador. Entonces, el observador está quieto. Lo que yo estoy midiendo acá es esto. Tengo mi observador aquí tranquilito. Y yo estoy midiendo esta longitud L, ¿ya? Que es una longitud equivalente a 3 minutos. ¿Ok? Como esa longitud es equivalente a 3 minutos y está avanzando en ese sentido, allí lo que en realidad voy a tener es una cantidad de metros que se van a mover frente al observador. O si yo considerara que mi tren está quieto y que es el observador el que está caminando, sería la distancia recorrida por el observador en 3 minutos a 0.52 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces sería 3 minutos, ¿qué hice? 3 minutos por la velocidad inicial que tenía, que era 31.25 metros por minuto, y eso me queda 93.75. Entonces el tren mide 93.75 metros. ¿Ok? No está escrito acá, pero en los ejercicios que van a hacer sí está, para que hagan eso. Ahora, este ejercicio es parecido a los de problemas de edades, algo así. Nos están diciendo, un niño ha estado caminando durante 20 horas. Si hubiera caminado 2 horas menos, con una velocidad mayor, en 10 km por hora habría recorrido 10 km menos. ¿Cuál es su velocidad? Ya va. Ya. Bien, entonces, acá fíjense que nos están dando una duración real y luego todos los datos son hipotéticos. Entonces tenemos que plantear mis datos reales y mis casos hipotéticos. ¿Qué es lo real que tengo? Mi ecuación original. La velocidad no la conozco. X kilómetros por hora. Sé que se está moviendo, es la pregunta de hecho, pero no sé cuánto. ¿Cuánto tardó en moverse? 20 horas. ¿Y cuál es la distancia? Tampoco la conozco, pero sé que son las 20 horas multiplicadas por la velocidad. Porque distancia es igual a tiempo por velocidad, o velocidad por tiempo. ¿Ok? Ahora, en el caso supuesto tengo esto. Si hubiera caminado 2 horas menos, entonces el tiempo sería 20 menos 2, 18 horas. Entonces habría recorrido 10 kilómetros menos, o sea que habría recorrido X menos 10. Acá era un menos, ¿por qué tengo un más? Ayer, sí es más, está bien. Ya, entonces ahora acá tengo mis dos casos supuestos. ¿Qué va a pasar con eso? Yo voy a plantear esta relación, porque acá tengo casos supuestos y casos reales, y tengo que unirlos de alguna manera. ¿Cómo los voy a unir? A partir de este dato, ¿ok? Si él hubiera caminado 2 horas menos con una velocidad mayor en 10 kilómetros por hora, habría recorrido 10 kilómetros menos. Por si no entendieron, porque era más. Esto es la velocidad, ¿ya? Entonces acá nos dice una velocidad mayor en 10 kilómetros, o sea que es este más los 10 del hipotético. Y ahora sí viene la resta. Esta resta lo que nos está diciendo es que la diferencia entre el caso real y el caso supuesto es de 10 kilómetros. Si él hubiese hecho los datos hipotéticos, o sea, caminado 2 horas menos con una velocidad mayor, habría recorrido 10 kilómetros menos. O sea que la distancia recorrida real menos la distancia supuesta es de 10 kilómetros. Y aquí ya tengo unidas mis dos
mis dos casos, el real y el supuesto. Ahora simplemente sustituyo. Distancia real es 20x kilómetros, ¿ok? Distancia supuesta es 18x más 10 kilómetros. Eso es igual a 10 kilómetros. Me queda una sola ecuación lineal con una sola incógnita, x, ¿ok? Resuelvo este 18 por x, 18x, menos 18 por 10, menos 180 kilómetros, igual a 10. Ahora hago este menos 180 kilómetros, lo paso sumando al otro lado para quedarme solamente con las x acá. Igual, este 20 menos 18 x kilómetros me va a quedar como 2. Esto me va a quedar como 190. Hago la división, 190 entre 2 son 95, ¿ok? X es igual a 95, ¿ya? Ahora, como me están preguntando es la velocidad, yo voy a tomar este valor de X, lo voy a sustituir acá donde dice velocidad, y voy a tener que la velocidad son 95 kilómetros por hora, ¿ok? Fíjense algo acá, acá este X me está quedando como 95 y ya, no me está quedando con unidades. Eso es algo que siempre deben verificar. Si esto me hubiese quedado acá con kilómetro, por ejemplo, yo luego tomo el 95 kilómetros y lo coloco acá, me va a quedar 95 kilómetros al cuadrado por hora. Entonces eso lo que me estaría indicando es que resolví mal el ejercicio. Las unidades son parte de la ecuación, siempre. Si no toman las unidades, no pueden saber si lo que están haciendo está bien o está mal. En cambio, si incluyen las unidades en todo momento, entonces al final el resultado tiene que quedar en las unidades correctas. Si están calculando velocidad, no les puede quedar kilómetro al cuadrado, ni le puede quedar kilómetro y ya, ni le puede quedar hora, ni nada de eso. Ni le puede quedar kilómetro por hora, tiene que quedar sobre hora. Eso es una forma en la que podemos verificar que el ejercicio lo hicimos completamente bien. Ahora, este también está fácil. Nos dice, Liliana pega un grito entre dos montañas, el eco lo escucha a los 2 y 4 segundos respectivamente. ¿Qué distancia hay entre las dos montañas? Entonces acá tenemos que hacer el cálculo hacia la izquierda y hacia la derecha, o sea, hacia cada montaña. Y al mismo tiempo debemos entender que el eco es el sonido que rebota. Es decir, el sonido llega a la montaña y regresa. Y cuando regresa es que tú lo oyes. Entonces, si tardó 2 segundos, son 2 segundos que tardó en ir y regresar. Si tardó 4, son 4 segundos que tardó en llegar a la montaña y regresar hasta ti. Entonces, en realidad, el tiempo que tomó en llegar a la montaña es la mitad de esto. ¿Ok? Entonces, al final, vamos a hacer una división. O la podemos hacer al principio, como ustedes prefieran. Un dato importante es la velocidad del sonido, porque obviamente ese sonido se está moviendo y no sabemos a cuánto. La velocidad del sonido es de 340 metros por segundo al vacío, no en aire. Si el aire está muy húmedo es más lento, si el aire está muy seco es más rápido, pero siempre podemos tomar una velocidad de 340 porque sabemos que no va a ser más rápido que eso, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos para cada montaña, montaña 1 y montaña 2. Distancia 1 es velocidad 1 por tiempo 1. Distancia 2 es velocidad 2 por tiempo 2. Entonces calculamos la distancia 1, que es la distancia recorrida por el sonido para la ida y para la vuelta, ¿ok? Entonces sería 2 segundos por la velocidad del sonido, son 680 metros, que recorrió en ir y volver. Hacemos exactamente lo mismo para la otra montaña, 4 segundos, 340, me da 1360 metros, que es otra vez la distancia recorrida para ir y para regresar. Luego, ¿cuál es la distancia total? Simplemente sumar ambas, pero la divido acá entre 2. La pueden dividir acá entre 2 o pudieron dividir este tiempo a la mitad. El resultado iba a ser exactamente el mismo, ¿ok? Iba a ser 340 más 680. Y al final les va a dar 1020. Entonces, este 1020 debemos interpretarlo como la distancia mínima que hay entre las dos montañas. ¿Por qué? Porque esa es la velocidad máxima. Quiere decir que esto es lo más rápido que pudo llegar el sonido en las condiciones perfectas. Pero como entre las montañas no hay vacío, sino que hay aire y vapor de agua y un montón de gases, entonces lo más probable es que esté más lejos. Pero no mucho, o sea, más lejos unos 100 metros si acaso. ¿Ok?
Ahora, los últimos dos ejercicios ya para terminar. Estos son de encuentro, ¿ok? Acá me dicen, Liz y Victoria caminan desde dos puntos distintos en sentido contrario, encontrándose al cabo de 12 minutos. Liz es más veloz que Victoria por 5 metros por minuto. Si al momento de encontrarse Victoria efectuó un recorrido de 120 metros, ¿cuál es la distancia que separaba inicialmente a ambas personas? Fíjese que la unidad de velocidad está en metros por minuto. No es necesario siempre hacer la transformación a metros por segundo o a kilómetro por hora. En realidad tenemos que tener las unidades que nos sean útiles, ¿ok? La distancia está en metros, el tiempo está en minutos. No me serviría de nada tener aquí kilómetros o segundos. En realidad acá está de la forma más útil. Lo que debe pasar es que tanto las unidades del tiempo como las de velocidad como las de distancia sean iguales. O sea, todo sea metro por minuto o metro por hora o metro por segundo, kilómetro por hora, etc. ¿Ok? Entonces acá no vamos a transformar nada. Tenemos el dibujito para identificar qué tenemos y qué no tenemos. Ellos están a una distancia que no conocemos, que queremos saber cuál es, y se están moviendo con velocidades distintas en sentidos opuestos. ¿Qué sabemos? Que ambas se van a encontrar a los 12 minutos. Quiere decir que a los 12 minutos podemos parar el movimiento y hacer los cálculos, y no vamos a considerar ningún movimiento adicional, ningún tiempo adicional. Sabemos que la velocidad de Victoria es v, no sabemos cuál es en realidad, pero sabemos que Liz tiene la velocidad de Victoria más 5, es 5 metros por minuto más rápida. Quiere decir que nos están dando la relación entre ambas velocidades. ¿Y qué nos están dando? La distancia que recorrió Victoria, 120 metros. ¿Ok? Entonces, como tengo el tiempo y el tiempo es igual para ambas, y tengo la velocidad de Victoria, la distancia de Victoria vamos a calcular su velocidad. 120 metros entre 12 minutos, su velocidad es 10 metros por minuto. ¿Cuál es la velocidad entonces de Liz? 10 metros por minuto más 5, o sea, 10 metros por minuto más 5, 15. Pero haciéndolo desde el inicio. La ecuación que vamos a utilizar para calcular esta D, es la de distancias igual a velocidad por tiempo. Como la velocidad de Liz es v más 5, escribimos v más 5. ¿Cuánto vale v? 10. 10 metros por minuto. Entonces 10 metros por minuto más 5 metros por minuto son 15 por 12, 180. Entonces esta distancia, la de Liz, es 180. Y la pregunta es la distancia que la separa inicialmente. Al inicio, Victoria estaba a 120 metros hacia atrás y Liz estaba a 180 metros hacia atrás. Entonces la distancia en realidad son 120 más 180, 300 metros que separaban inicialmente a las dos personas. ¿Ok? ¿Por qué no avanza? Acá está. Y por último, vamos con este. Dos autos van por una misma autopista en sentidos contrarios, uno al encuentro del otro. ¿Ok? Ambos con velocidades de 80 y 70 km por hora respectivamente. Si inicialmente estaban separados por 300 kilómetros y parten al mismo tiempo, ¿al cabo de cuántas horas se encuentran? Y además, ¿en qué punto? Acá nos están diciendo que parten al mismo tiempo. Eso es importante. Las dos ecuaciones que tuvimos al inicio de tiempo de encuentro y tiempo de alcance, fíjense que tengo un solo tiempo en ambos casos, porque yo estoy considerando que los dos cuerpos se empiezan a mover en el mismo momento exacto. Si el camión de la izquierda y el camión el camión rojo y el camión azul no se mueven al mismo tiempo, estas ecuaciones tendrían dos tiempos distintos, ¿ok? O los hago equivalentes. Tendrían que decirme con cuánta diferencia se partió uno. Por ejemplo, uno partió una hora después del otro. Y así puedo convertir tiempo, uno como tiempo y el otro tiempo más uno, por ejemplo. ¿Ok? Eso lo consideran porque les va a salir por ahí en el examen. Entonces, la ecuación es esta. Y ya, no tenemos que hacer más nada. Tiempo de encuentro es igual a x entre la suma de las velocidades. Velocidades eran 80 km por hora y 70 km por hora. La distancia es de 300, acá me la dan. Resuelvo esto, 300 entre 150, tiempo es 2 horas. A las 2 horas se van a encontrar. ¿En qué punto se van a encontrar? A las 2 horas, el
primer carro, el de 80 kilómetros por hora, va a haber recorrido 80 kilómetros por hora por 2 horas. Hora se cancela con hora, me queda 160 kilómetros. O sea que se van a encontrar a 160 kilómetros del primer auto, de la izquierda, por ejemplo, de acá a acá a 160. O, si lo consideramos desde la derecha, el segundo auto se va a haber movido 70 kilómetros por 2 horas, 70 kilómetros por hora, perdón, por 2 horas, igual se cancelan las horas, a 140. Entonces se van a encontrar en un punto que va a estar más cercano a la derecha, tan solo a 140 kilómetros de donde partió el primer auto, ¿ok? O a 160 del otro auto. ¿Listo, chicos? Entonces, con eso terminamos todos los casos que pueden salirles. Hay unos más complicados, es cierto, pero eso no los vamos a hacer por ahora, ¿ok? ¿Les preguntas, dudas, algo así? ¿Quién tiene alguna pregunta? Si hay. Profesor, ¿va a haber tarea? Sabía que era esa. Sí, sí hay tarea. La tarea va a estar en la plataforma. No tienen ficha. Y va a estar en la plataforma. Tenemos que responder en la misma plataforma. ¿Cómo? Tenemos que responderle en la misma plataforma. Sí, van a ser ejercicios como cuando hacen exámenes. Así igualito. Van a tener 40 minutos, ¿ok? Y un solo intento. En 40 los pueden resolver. Van a ser 7 preguntas. ¿Ok? Igual, se entrega como máximo hasta el próximo miércoles a medianoche. Y no entren ahorita porque no lo he publicado. Lo publico en un rato, ¿ok?